Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., escribió acerca de una tribu que cuando se producía el nacimiento de un niño se iniciaba ya una ceremonia de duelo. Y esto debido a que ellos anticipaban que este niño al crecer iba a comenzar a experimentar diferentes momentos de dolor, de sufrimiento. Aunque parece extraño, pero mucha gente cree que la vida simplemente es un momento en el que el ser humano atraviesa problemas, dificultades, inclusive se pregunta si vale la pena vivir. Por eso es que vamos a hablar acerca de la esperanza del Nuevo Testamento en relación a la vida. Bienvenido, bienvenida a este programa especial de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos de la Radio Nuevo Tiempo, de las redes sociales, quienes nos siguen en este programa, estamos en este momento, como dijimos anteriormente, para tocar un tema muy importante, la esperanza del Nuevo Testamento en relación a la vida, a la resurrección, por supuesto. Y para ello tengo dos invitados. Está con nosotros acá el pastor Rolando Chipana. Bienvenido, Rolando. Un saludo a nuestra audiencia. Como siempre, es una alegría poder participar de este lindo programa y ahora para poder juntos sumergirnos en la palabra de Dios. Muy bien, igualmente Marcelo, bienvenido. Marcelo también es pastor de la Iglesia Adventista, bienvenido, un saludo y luego por favor guíanos en oración. Ok, pastor, muchas gracias. Un gusto poder hablar de un tema tan importante y saber que nos están ahí acompañando y disfrutando también con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias al Señor por ter la oportunidad, el privilegio de abrir tu palabra. Y pedimos sabiduría, Señor, para comprenderla ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcelo, Rolando, ¿cuál sería el sentido de la vida si no hubiera una esperanza futura? ¿Qué sentido tendría vivir este tiempo que la Biblia describe en algún momento, ¿no? Nuestra vida es tan corta que llega a 70, los más robustos llega a 80, dando un promedio general de la vida con todo lo que implica el dolor, el sufrimiento, la angustia que el ser humano pasa en esta tierra. Creo que muchas personas en realidad en este tiempo viven con esa concepción, ¿no? De que es simplemente esta vida. Hay pensamientos del ser humano nuestro, otras que creen que después de la muerte existe, digamos, la reencarnación o de que el alma es inmortal. Entonces hay confusión en la humanidad. Simplemente es bueno acercarnos a las Escrituras y creo que es lo que vamos a ver durante este estudio, ¿no? De poder ver que hay esperanza en la palabra de Dios, o sea, porque Dios ha declarado que los muertos en Cristo resucitarían y es lo que eso da esperanza, ¿no? Y pastor, mira qué interesante. Si buscamos en la Biblia una respuesta para esta locura que es la búsqueda por sentido y el desánimo, Salomón explica en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Entonces no es para nosotros natural pensar que viene la muerte y todo se terminó. Entonces seguimos buscando algo más allá, ¿ya? Entonces es de nuestra naturaleza esta búsqueda de sentido, de opciones, y yo creo que es algo interesante, ¿no? para se hablar. Correcto, correcto. Entonces, en realidad no hace falta creer que esta vida no tiene sentido, que simplemente son años de existencia con dolor y sufrimiento y ella acabó.
Pero el tema es dónde buscar esa esperanza, ¿no? Como decía Rolando, mucha gente comenzó a idear o a inventar formas de una vida posterior a esta vida, una reencarnación, teorías allí que llevaban a abrigar algunas esperanzas, pero si la esperanza no es basada en algo real, es ilusoria. Y por eso es que ahora vamos a hablar un poquito sobre la esperanza bíblica, ¿no? Especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos nosotros encontrar en la Biblia que le dé sentido a nuestra vida en relación a la esperanza? Quisiera leer ahí 1 Corintios capítulo 15, el verso 12, y dice: siendo que se predice que Cristo resucitó, como algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Nos muestra aquí en el capítulo que la esperanza está en esta verdad. Jesús resucitó, por lo tanto hay esperanza, porque si Él no hubiese resurgido, Él no hubiese vencido la muerte, entonces todo estaría perdido, ¿no? Creo que esta es una esperanza muy importante para este tiempo, para personas que de pronto creen que, algunos, ¿no? Como decía atrás, que con la muerte se acaba prácticamente todas las esperanzas. Sin embargo, aquí Pablo presenta que hay esperanza en Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces no tendría sentido absolutamente la vida, ¿no? Así que creo que esto es fundamental, ¿no? Y qué interesante, pastor, que damos siempre un énfasis en la muerte de Cristo, y ahora en nuestra lección comenzamos a dar la importancia también para la resurrección, ¿cierto? Que es la esperanza que tenemos, porque así como Cristo ha vencido, nosotros también podemos vencer. Exactamente, entonces ahí estamos ya enfatizando la importancia de que esta vida tendría sentido porque está basado en una esperanza de una nueva vida en la resurrección ligada a Jesús, ¿no? Y Jesús va a hablar en San Juan, especialmente el capítulo 6, cómo esta resurrección está conectada con Él, ¿no? Y creo que pensando en este aspecto de la resurrección, ya nosotros podríamos tener un motivo más agradable de vivir, aun cuando esta vida la vivamos con dificultades, aun siendo cristianos, porque la misma Biblia describe, ¿no?, que estamos viviendo en un mundo que está tomado por el pecado, por el enemigo, y va a causar un dolor y sufrimiento aún al mismo cristiano. Y él menciona, ¿no?, yo le resucitaré, como dándonos una seguridad de este evento futuro. Ahí vemos, pastor, que Jesús enfatiza, ¿no?, que Él es el pan de vida. Es decir, que descendió del cielo para dar vida al mundo. Fíjense que el pan, que es un elemento tan importante, un alimento tan esencial para el ser humano, que creo que todo el mundo aprecia tanto en realidad este alimento, y Jesús comparándose allí como el pan que da vida, ahí el famoso ego eimi, ¿no?, el yo soy, que se lo ha mencionado bastante, y aquí vemos una conexión del Nuevo Testamento con el Antiguo. En segundo lugar, Jesús explicó que podemos obtener la vida eterna en Él. Jesús dijo, el que viene a mí y cree en mí, entonces tendrá la vida eterna. Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección, no antes por si acaso, ¿no? Es decir, que quienes mueren en Cristo van a resucitar y luego obtendrán la inmortalidad, luego seremos, o viviremos por la eternidad. Y por último dice que yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Aquí vemos en realidad el yo soy, es decir, en Jesús se resume nuestra vida, en Jesús se resume la vida eterna. Creo que esto es fundamental ahí, pastor. Y pastor, mira, aquí siguiendo en el capítulo 6 de Juan, versículo 40, dice lo siguiente: y yo lo resucitaré en el día final.
implica que la persona estaba muerta antes, no estaba viva, no existía en una otra forma, en un otro lugar. La resucitaré, ¿cierto?, después de estar muerta. Y creo que ahí podemos hacer una cierta lógica, ¿no? Dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Creer en Jesús, aceptarlo a Él, pero no acaba ahí. Empieza la vida eterna con la conexión que hay con Él, la aceptación, pero no dice, bueno, luego me llevaré a algunos a medida que vayan muriendo, ellos irán a mi encuentro y luego nos juntaremos con aquellos que quedan vivos. Él da a entender que en algún momento estas personas van a descansar, pero se va a completar ese proceso de salvación, diríamos, con la resurrección en el día postrero, ¿no? Cuán importante es entender este concepto cuando tenemos ideas de personas basadas en algún concepto que ellos creen que es bíblico, que la persona cuando muere se va directamente al cielo. Jesús está ligando directamente con la resurrección. Claro, Jesús habla del tiempo, que sería el día final. Exacto. Y ese día final, en el sentido bíblico específicamente, es cuando Él viene por segunda vez, y Pablo lo va a describir en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, que va a ser en su segunda venida, ¿no? Así es. Bueno, ahí tenemos una esperanza importante, que vale la pena esta vida, porque aún con todo lo que pasemos, el momento cuando Dios nos llama al descanso, el Señor nos ofrece una vida nueva en la resurrección. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Volvemos, queridos amigos, a conversar sobre este tema, la esperanza del Nuevo Testamento. Estamos hablando que la resurrección es un elemento muy importante que contribuye a darle sentido a nuestra existencia, un elemento que sin duda alguna es importante. Ahora, cuando vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, tal vez alguno de ustedes lo tiene y pueda leerlo. Aquí hay un texto que aparentemente podría darnos alguna dificultad en su comprensión. Dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Alguno emplea este término dando a entender de que en su segunda venida el Señor va a traer a esas personas que murieron y que son buenas. Da como a entender que estuvieran con Él. Y que van a venir con Él al momento de la segunda venida. Y existe ese comentario, pastor, de que aquellos espíritus, o como lo mencionan, almas, entonces serán traídas para que se puedan encontrar con Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo con este texto? Específicamente yo puedo encontrar aquí que la esperanza está centrada en que resurgirán de los sepulcros, porque está mencionando ahí Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sabemos que cuando en otros pasajes nosotros podemos encontrar que la persona que fallece, o sea, va a la tumba, va al sepulcro, entonces es de allí que van a resurgir. Recordemos también que la Biblia menciona que solo algunos fueron llevados en realidad sin ver la muerte, tal es el caso de Enoc, Elías, Moisés, que estarán con él, ¿no? Pero luego nosotros no encontramos un otro cuadro que mencione que traerá, ¿no? Sin embargo, esto va a ser, como ya mencionaba aquí el pastor Moreira, será en el día final, a la trompeta de Dios, cuando Jesús regrese. Y pastor, mira, qué interesante saber del contexto, ¿no? Porque el folleto presenta el contexto para comprender el por qué Pablo escribió los versículos ahí desde el versículo 13 en adelante. Porque ellos creían que se concedería la vida eterna exclusivamente a quienes permanecían vivos hasta la segunda venida.
Entonces comienza a morir el anciano, el diácono, los hermanos de la iglesia, y ellos comenzaron a quedarse afligidos, ¿no? Exacto. Porque han perdido la vida eterna. ¿Cómo sería esto? Entonces, dentro de este contexto, Pablo explica: tranquilos, hermanos, porque los que murieron, los que están durmiendo, van a tener la prioridad cuando venga nuestro Señor. Exactamente. Inclusive si nosotros quisiéramos entender por otro lado este texto de manera literal, nos encontraríamos con otros textos que nos van a hablar completamente diferente. El mismo Pablo, 1 Corintios 15, va a explicarnos el proceso de la resurrección. Los versículos posteriores de este mismo capítulo 4 nos van a decir: cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no hay lugar a tomar solamente una expresión que Pablo está usando para decir traerá a ellos de las tumbas, no es que traerá del cielo de donde estaban. Por lo tanto, es importante el contexto, ¿no? Cuando leemos un pasaje. Rolando, ibas a decir algo. Justo lo que usted decía, en conexión, por ejemplo, cuando menciona San Juan capítulo 14, 1 de la promesa de su segunda venida. No tendría razón de ser de que Jesús vendría si ya las personas están en el cielo. ¿Cuál es la razón de que Jesús regrese? Entonces allí nosotros podemos ver en contraposición, o sea que la Biblia aclara y muestra que acontecerá en el tiempo cuando Jesús regrese, la resurrección de los muertos. Los que estén vivos podrán encontrarse con Jesús. O sea, esa es la verdad y es lo que nosotros encontramos en las Escrituras, no una contradicción, sino una unidad completa, hablando acerca de la resurrección ligada a su segunda venida. Exactamente, entonces ahí nosotros podemos, tal vez haciendo un pequeño resumen, nuestra vida tiene sentido porque hay esperanza de una vida nueva en la resurrección, hay esperanza de una venida de Jesús, que cuando Él promete en San Juan 14 dice: yo voy a preparar un lugar y cuando venga voy a llevarlos a ustedes, y posteriormente lo va a conectar con la eternidad, ¿no? Esos tres elementos importantes, resurrección, segunda venida, eternidad, le van a dar un sentido tan grande a esta vida que los 60, 70, 80 años van a parecer muy reducidos, no importa lo que suceda, si es bueno o malo en el sentido de dificultades o pruebas, van a valer la pena vivirlas con Jesús. Sí, y pastor, mira, pensando en el contexto, como comentamos, ¿no sería más fácil para Pablo decirles: mira, nuestros hermanos están allá en el cielo? ¿No sería un consuelo mejor que decirles: mira, nuestros hermanos están aquí en la tierra esperando que venga Jesús? ¿Ya? Entonces, esta idea de que se fueran al cielo debería ser el argumento principal de Pablo, pero Pablo explica que están durmiendo aguardando la venida de Jesús. Claro. El concepto de que la persona buena se va al cielo también tiene sus implicancias, ¿no? Más adelante vamos a ver específicamente en otra lección este elemento, pero imagínese usted a una persona que se fue al cielo y está allá, tal vez contemplando todo el sufrimiento de este mundo. ¿Cómo disfrutaría de la vida en el cielo cuando ve todo ese sufrimiento? Y la Biblia lo que muestra es un descanso, de tal forma que la persona simplemente está inconsciente y cuando el Señor venga cobra vida nuevamente para conectarse con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y Pablo en 1 Corintios 15, 51 dice allí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Y ahí describe cómo será esa transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, y menciona allí la necesidad de que se cumpla lo que estaba escrito, ¿no? Que el versículo 54, lo corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. Qué manera de Pablo de no solo darle el sentido a la vida, sino darle la certeza de la resurrección para los tesalonicenses, los corintios, pero
esto está escrito para que todos nosotros ahora podamos recibir esa esperanza. Y pastor, la lógica sigue en los escritos de Pablo, porque en el versículo 23, terminando el versículo, Pablo explica, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo insiste en explicar un orden cuándo se ¿no? pasará la situación, que es cuando venga Jesús por segunda vez. Claro, ahí tal vez leyendo ese versículo dice, hablando de la resurrección para vida eterna, Cristo, las primicias, aquellos que resucitaron junto con Él, y luego luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí complementas a Mateo 24:31 cuando dice que Él juntará lo de los cuatro vientos, y se está refiriendo específicamente a la tierra, no hay en otro lugar. Entonces es interesante esto ver lo que comentaba aquí también el pastor. O sea, Pablo es tan enfático y tan claro en poder, o sea, no da lugar a dudas. Es el ser humano hoy quien confunde, quien tal vez habla de un rapto secreto, que es lo que comúnmente hoy encontramos en la creencia, en la sociedad. Sin embargo, cuando amigos estudiamos nosotros la palabra de Dios, nos encontramos con este cuadro. La segunda venida, la resurrección, esas son nuestra esperanza. Si tú has perdido algún ser querido, algún amigo, esa es tu esperanza en poder hacer algo más por aquellos que están vivos, porque no habrá esperanza si no descansa en Cristo, ¿no? La consecuencia del pecado será la muerte eterna para siempre. Así que, queridos amigos, nuestra vida sí tiene sentido cuando está basada en la esperanza bíblica. Principalmente hemos hablado hoy de la resurrección, de la segunda venida, que se complementa con la eternidad de los hijos de Dios al lado de Jesús. Vamos a una pausa final. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta lección, que sin duda alguna es importante porque está basada en la Biblia y tiene que ver con darle el sentido a nuestra existencia en base a la esperanza que la Biblia nos presenta. Quiero agradecer a nuestros dos amigos, nuestros dos colegas. Gracias, Rolando, por estar acá en este momento, y por favor, conclusiones. queridos amigos, es una alegría realmente haber podido ver todo este asunto. Sin duda queda todavía mucho por aprender. Yo quisiera terminar allí mencionando lo que dice 1 de Juan 5:11. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te animo para que tú puedas entregar tu vida a Cristo, porque en Él tendrás la vida eterna. Igualmente, gracias Marcelo por estar con nosotros, y consideraciones finales, por favor. Sí, amigos, mira, nosotros hemos leído varios textos que hablan de una ausencia de muerte después de la segunda venida de Jesús. Pero la ausencia de muerte no significa una vida humana independiente de Dios. Seguiremos dependiendo del Señor para mantener nuestra salud, nuestra vida por los siglos de los siglos. Entonces, la dependencia de Dios es algo que necesitamos aprender y disfrutar ahora, porque la disfrutaremos también por la eternidad. Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 3 dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza termina cuando el Señor viene y lleva a cada uno de sus hijos, se produce la resurrección y Él estará junto con todos aquellos que se prepararon y quieran estar con Él por la eternidad. Que Dios te ayude, te guíe para que puedas estar preparado para ese momento especial. Axiomas, más allá de la evidencia.